Dentro de los estudios psicoanalíticos, con la finalidad de entender mejor la conducta humana, se realizó un estudio de caso sobre el pintor Edvard Munch, quien nació en Leiden, Noruega, el 12 de diciembre de 1863. Fue hijo del médico militar Christian Munch y de Laura Catherine. La muerte de la madre de Munch, acaecida en 1868, se dio a los 31 años de edad, un 29 de noviembre de 1868. La escena de la separación con la madre se intensificó para los pequeños hijos cuando ésta los llamó para decirles que se portaran bien y que así se volverían a reunir. Sophie, la hermana mayor de Edvard Munch, murió a los 15 años de edad por tuberculosis. La tía Karen había cuidado de ella durante su enfermedad. Después, cuando Edvard ya era adulto en 1895, su hermano Peter Andreas murió a los 30 años. Munch describía a su padre como un hombre muy religioso que a consecuencia de la muerte de su esposa vivió crisis místicas. En palabras de Munch dice: "Mi padre era un hombre nervioso y obsesivamente religioso, casi neurótico. De él heredé las semillas de la locura. Los ángeles del miedo, de la pena y la muerte me acompañaron desde el día que nací". El exceso de religiosidad del padre y la amenaza sembrada en los hijos de ir al infierno por vivir una conducta inadecuada hicieron que Edward creciera en un ambiente angustiante. La educación del padre estaba fuertemente influida por el miedo a la condenación eterna. El modelo nervioso del padre se sustentaba en el miedo, en la obsesión, en la ansiedad y en la angustia generada, como ya se mencionó, por el peligro del castigo divino. Él mismo, como padre, actuaba de manera ansiosa, amenazando e imponiendo violentamente castigos en forma extrema, rayando en la injusticia. A los 17 años, Edward abandona simbólicamente a su padre al dejar de lado los intereses de éste, en que Edward se convertiría en ingeniero. Tomó la decisión de dedicarse a la pintura, por lo que viajó a Kristiania, Noruega, para estudiar en la Escuela Real de Dibujo. Se convirtió en discípulo de Christian Krogh, el más importante pintor naturalista noruego, quien descubrió enseguida las cualidades artísticas de su alumno. La figura paternal que suplanta al padre es la del profesor Krogh. En el verano de 1885, cuando Munch tiene 22 años, conoció a una mujer casada 3 años más grande que él. Era cuñada de un primo lejano de los Munch. La relación fue clandestina. Munch se apasionó profundamente mientras que ella se divirtió con el joven. Un año después, Millie, que así se llamaba, tuvo un nuevo amante e hizo a un lado a Edward. Sin embargo, mantuvieron una relación abierta por varios años. Ella aparece en la pintura La danza de la vida. En su viaje a París en el año de 1889, acudió a visitar la Escuela de Arte de Léon Bonnat. Ahí su percepción del naturalismo cambió para siempre. Estando en París se enteró del fallecimiento de su padre. Una vez más, el artista se quedó con una sensación de soledad y se deprimió ampliamente. Munch entró en un periodo de depresión. En 1889, su estado mental lo llevó a un sanatorio en Le Havre, donde permaneció internado 2 meses. Durante este periodo pintó Primavera, obra en la que nuevamente aparece la figura de la enfermedad y de la fragilidad humana, en contraparte con la naturaleza, que continúa su ciclo sin detenerse por las pérdidas o por las alegrías del hombre. En esta época pinta el cuadro Tarde, en Carl Johan, donde muestra la vida de los hombres como un cortejo fúnebre. Munch tenía 29 años cuando quedó fascinado con el carácter de Danny Joel, quien representó una inspiración para la obra La Madonna. Causó discordia en el grupo de amigos de Munch. Años después, Joel fue asesinada por uno de sus amantes en un hotel.
En esta misma época, el escritor y anarquista August Strindberg y Edvard Munch se hicieron amigos. Era el año de 1892. August tenía 42 años y Edvard 29. La relación entre estos dos personajes surgió a través de coincidencias tales como la tendencia depresiva del carácter de Strindberg, la inestabilidad de ambos en sus relaciones de pareja, aun cuando Strindberg contrajera nupcias en 3 ocasiones, el carácter atormentado, el gusto por las fugas a través de las sustancias y el arte. Tales factores convirtieron a este escritor en un compañero para Munch que podía entenderlo. A los 35 años, en 1898, conoció a Tula Larsen, quien era una mujer posesiva, manipuladora y opresiva. Viajaron a Italia juntos y él la abandonó para irse a París, pero ella lo persiguió. Ella modeló para fertilidad, metabolismo, la melancolía, etc. En 1900, a los 37 años, vivió en Berlín y posteriormente se internó en un sanatorio suizo. Más tarde terminó El friso de la vida. Durante el invierno del siguiente año pintó paisajes de Nordstrand. Edvard Munch conoció a los 40 años a la violinista Eva Mudoki. Edvard tenía en ese momento 9 años más que ella. La conoció en París e hizo con su imagen una litografía en ese mismo año llamada El Puente. Esta relación también se caracterizó por ser intermitente y no alcanzó a trascender, pues al igual que con las mujeres anteriores, no hubo un compromiso ni un intento por establecerse y formar algo más estable. Eva viajó por toda Europa por 50 años, dando recitales con su pareja musical, la pianista Bela Edwards. En el tiempo en que se apartó Edward de Eva, ya el pintor había entrado en un proceso autodestructivo. Eva y Edward siguieron viéndose hasta 1908 o 1909, distanciándose definitivamente en 1927. Ella inspiró la pintura El broche. Munch creía en las relaciones libres, dado que el pensar en matrimonio e hijos era algo que no estaba en sus planes. Esto último era visto por él como una propagación de su enfermedad familiar. La sexualidad y en consecuencia la procreación habían quedado significados como riesgo de muerte para los descendientes. En palabras de Munch, para poder entender mis afirmaciones de que me pareció un crimen por mi parte casarme, puedo informar de lo siguiente. Mi abuela materna murió de tuberculosis. Mi madre murió de tuberculosis al igual que su hermana Hansine. Al parecer la tía que vino a vivir con nosotros también tuvo tuberculosis. Mi hermana Sophie murió de tuberculosis. Llegué enfermo al mundo. Me bautizaron en casa y mi padre creyó que no iba a vivir. Constantemente sufría descomunales resfriados y fiebres reumáticas. Tenía hemorragias y expectoraciones de sangre. Mi hermano murió joven de pulmonía. Mi abuelo paterno, el de Anne, murió de tuberculosis de médula. De ahí creo que le vino a mi padre ese nerviosismo y esa vehemencia enfermizas. A finales del año de 1908, tras una crisis de nervios, Munch fue internado por varios meses. Presentaba alucinaciones, ánimo depresivo e ideación suicida. Eran principios de 1909 en un instituto psiquiátrico de Copenhague. Se le aplicaron descargas eléctricas como parte del tratamiento que recibió. A su salida se encontraba más tranquilo, aunque sus autorretratos lo muestran muy agotado y con un toque nervioso. Cuando Munch tenía 68 años, en 1931, falleció su tía Karen Jolstad, a la edad de 92 años, hecho que cierra las pérdidas familiares relevantes en la vida de Edward. De su tía, Karen Jolstad, puede decirse que fue una de las figuras más importantes para incentivar la creatividad en el joven, ya que estimuló principalmente sus dotes artísticas, propició la expresión de la sensibilidad a través de la pintura, a través del color y la forma. Le enseñó a expresar sus sentimientos y a ser reconocido y a tratar de que él mismo se reconociera. Ella proporcionó a la hermana de Edward cuidados de los que aprendió el cuidado del otro. En este sentido,
También el padre sirvió de ejemplo, pues aprendió acompañándolo a él a visitar y cuidar a los pacientes. En el cuadro de la niña enferma de 1885 y subsiguientemente en el de la primavera, Munch hizo un reconocimiento al cuidado que su tía les prodigó, cumpliendo con la función de madre, plasmándolo a través de la mujer madura que cuida a la figura de su hermana. El legado que le dejó su tía fue el del amor por el cuidado del otro. Cuidar de la vida lo impulsó a la vida, le regresó a la libido. En 1893, Munch continuó su vida productiva realizando exposiciones en Copenhague, Dresde, Múnich y Berlín. Siguió su trabajo en el friso de la vida. Aquí el artista hizo una búsqueda más arriesgada. Fue cuando pintó los cuadros más famosos, El Grito, del cual hizo varios bosquejos, logrando aproximadamente 50 versiones, a pesar de que la versión conocida es la de 1893. Es interesante reflexionar acerca de la naturaleza melancólica de sus cuadros, ya que si el mismo pintor habló sobre la intencionalidad y cercanía de sus sentimientos plasmados en cada uno, entonces el momento presente, la fama, podría haber sido únicamente la consecuencia de su estado de ánimo. En la angustia, el cumplimiento del deseo está prohibido. Para el padre del artista Christian Munch, el deseo quedó obturado y diluido por el deseo de una vida eterna y mejor que la presente. En su intento por vivir su erotismo, quedó atrapado por la culpa que se exacerbó con la muerte de su padre, quedando invadido por la depresión y la autodevaloración. Edvard Munch liberó sus deseos prohibidos a través del placer que le ofrecía la pintura y el color, y que al mismo tiempo le ofrecía la posibilidad de recuperar una imagen de sí mismo y de afirmarse en la vida. Munch, al pintar, privilegió la expresión de sus emociones y no la representación de una naturaleza externa, pues ésta en el fondo estaba asociada a la madre y a la muerte. La obra de Munch es una invitación al espectador para que enfrente la angustia de lo que le está prohibido y que va contra su propia naturaleza. Es la invitación a que cruce el puente aun cuando el cielo se tiña de rojo y tengamos que caminar sintiendo el grito infinito que atraviesa la naturaleza. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Muchas gracias por su atención.